En el oscuro mundo de los asesinos en serie, hay algunos nombres que resuenan con un eco más escalofriante que otros. Hoy nos vamos a sumergir en la historia de Samuel Little. Prepárate porque esta inmersión es de las que te dejan pensando mucho después de que termine. Lo que hace a Samuel Little tan fascinante y aterrador a la vez es cómo logró evadir a la justicia durante tanto tiempo. El FBI lo considera el asesino en serie más prolífico de Estados Unidos, con al menos 60 víctimas confirmadas. ¿Cómo pudo un hombre cometer tantos crímenes sin ser detectado? Empecemos por el principio. ¿Quién era Samuel Little? Bueno, antes de convertirse en un hombre que infunde terror. Samuel Little nació en 1940 en Reynolds, Georgia. Su infancia, estuvo marcada por la inestabilidad. Criado por su abuela en Ohio, tuvo una juventud turbulenta llena de problemas con la ley desde muy joven. Una infancia difícil no justifica sus actos, por supuesto. Pero me pregunto si esas experiencias tempranas influyeron en su camino hacia la oscuridad. Es una pregunta compleja. Muchos criminales tienen infancias problemáticas, pero no todos se convierten en asesinos en serie. Lo que sí sabemos es que Little desarrolló un modus operandi específico, una forma particular de actuar que lo ayudó a mantenerse fuera del radar durante décadas. Modus operandi, ¿puedes explicarnos eso un poco más? Son un poco a jerga policial. Claro, el modus operandi o operandi se refiere a los patrones y métodos que un criminal utiliza para cometer sus delitos. En el caso de Little, él se centraba en mujeres vulnerables, a menudo marginadas por la sociedad, prostitutas, drogadictas, personas sin hogar, mujeres cuyas desapariciones no solían investigarse a fondo. Es terrible pensar que la vulnerabilidad de estas mujeres las convirtió en objetivos fáciles y que la falta de atención por parte de las autoridades contribuyó a que Little pudiera seguir actuando impunemente durante tanto tiempo. Exactamente. Little se aprovechaba de los prejuicios sociales y de las grietas del sistema. Además, era un maestro de la manipulación. Se ganaba la confianza de sus víctimas antes de atacarlas, lo que dificultaba aún más que las mujeres sospecharan de él. Y luego está el tema de su método de asesinato. No era la estrangulación su sello distintivo. Sí, Little prefería la estrangulación, lo que dejaba pocas evidencias forenses en comparación con otros métodos. En una época en la que la tecnología forense no estaba tan avanzada, esto le dio una ventaja macabra. Es increíble y escalofriante a la vez cómo Little fue capaz de tejer una red de horror a lo largo de Estados Unidos. Se habla de 19 estados. Una auténtica pesadilla hecha realidad. Y durante años, la policía se esforzó por conectar los puntos. Sin saber que estaban tras la pista de un solo hombre, Little se movía de un estado a otro, desapareciendo como un fantasma. Es como si hubiera utilizado la propia vastedad de Estados Unidos como un escudo, ocultándose a plena vista. Exacto. Y eso nos lleva a un punto crucial en la historia de Samuel Little, su captura en 2012. ¿Te imaginas qué fue lo que finalmente lo delató? Durante años, Samuel Little pareció intocable, un fantasma moviéndose en las sombras. Pero en 2012 la marea cambió. ¿Recuerdas que hablamos de su preferencia por la estrangulación? Pues bien, esa técnica que le permitió evadir a la justicia durante tanto tiempo fue también su perdición. ¿En serio? ¿Cómo es posible? Creía que la estrangulación dejaba pocas evidencias. Así era, al menos en la época en la que Little comenzó su ola de crímenes. Pero con los avances en la tecnología del ADN, incluso las pruebas más pequeñas pueden ser cruciales. En 2012 se encontró ADN de Little en la escena de 3 asesinatos sin resolver en California, crímenes que se remontaban a los años 80. La ciencia forense al rescate. Es casi poético que el mismo método que le permitió ocultarse durante tanto tiempo fuera el que lo llevara ante la justicia. Sin duda. Tras el análisis del ADN, Little fue arrestado en Kentucky, donde vivía en un albergue para personas sin hogar. Se le extraditó a California para enfrentar cargos por los 3 asesinatos. Me imagino que un hombre como Little, acostumbrado a salirse con la suya, no se rendiría tan fácilmente. Tienes razón. Little se declaró inocente, pero las pruebas eran abrumadoras. En 2014 fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Parecía que la historia de Samuel Little, el asesino fantasma, había llegado a su fin, pero aquí es donde la historia da un giro aún más escalofriante. No me digas que escapó. No creo que pueda soportar otro giro macabro. No escapó. Pero mientras cumplía su condena en una prisión de Texas, Little comenzó a confesar. Y no solo confesó los 3 asesinatos por los que había sido condenado, sino docenas más. Espera un momento. Confesó. Después de todos esos años negándolo, ¿por qué haría eso? Es una pregunta que ha intrigado a muchos investigadores. Algunos creen que buscaba notoriedad, una especie de macabra fama desde la prisión. Otros sugieren que lo hizo para obtener ciertos privilegios o para ser trasladado a otra cárcel. Incluso se ha especulado que disfrutaba reviviendo sus crímenes, atormentando a las autoridades con los detalles de sus actos. Suena casi a un juego retorcido. ¿Y qué pasó con esas confesiones? ¿Las autoridades las tomaron en serio? Al principio, hubo cierto escepticismo.
Pero Little proporcionaba detalles tan precisos sobre los asesinatos, incluyendo descripciones de las víctimas y de los lugares donde los había cometido, que la policía no podía ignorarlo. Comenzaron a reabrir casos sin resolver por todo el país, comparando la información de Little con las pruebas existentes. Y poco a poco, el rompecabezas comenzó a tomar forma. Los detalles que proporcionaba Little coincidían con casos que habían quedado sin resolver durante décadas. Era como si estuviera abriendo las puertas a un oscuro archivo de sus propios crímenes. Exactamente. A medida que las confesiones de Little se corroboraban la magnitud de sus crímenes, se volvió aún más aterradora. El FBI confirmó su participación en al menos 60 asesinatos, convirtiéndolo en el asesino en serie más prolífico en la historia de Estados Unidos. Y se cree que el número real de víctimas podría ser mucho mayor. Llegando a 93, Es una cifra escalofriante. Detrás de cada número hay una vida robada, una familia destrozada por la pérdida. ¿Qué impacto tuvieron estas confesiones en los familiares de las víctimas? Las confesiones de Little tuvieron un impacto devastador en las familias de las víctimas. Para algunas fue un alivio poder cerrar un capítulo de dolor e incertidumbre que había durado décadas. Por fin tenían respuestas, confirmación de lo que había sucedido a sus seres queridos. Pero para otras, las confesiones reabrieron viejas heridas, obligándolas a revivir la tragedia. Es desgarrador. Y saber que este hombre responsable de tanto sufrimiento confesó sus crímenes desde la comodidad de su celda, buscando quién sabe qué tipo de satisfacción retorcida, es casi insoportable. Sin duda, la historia de Samuel Little es un recordatorio de la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Pero también es un llamado a la reflexión sobre cómo la sociedad a veces falla a los más vulnerables, permitiendo que depredadores como Little operen durante tanto tiempo. Es increíble cómo un solo hombre pudo causar tanto daño a tantas familias durante tanto tiempo. Me pregunto si, además del horror de sus crímenes, el caso de Samuel Little nos puede enseñar algo. Si podemos aprender de esta tragedia para evitar que se repita en el futuro. Tienes razón. Es importante analizar el caso de Little no solo desde el punto de vista del horror, sino también buscando respuestas que puedan ayudarnos a prevenir futuras tragedias. Y una de las preguntas más inquietantes es cómo pudo Little operar con tanta impunidad durante décadas. Es cierto. Ya hemos hablado de la vulnerabilidad de sus víctimas, de la falta de atención por parte de las autoridades, de su habilidad para manipular y de su elección de un método de asesinato que dejaba pocas huellas. Pero hay algo más. Hubo fallos en el sistema que le permitieron a Little moverse con tanta facilidad de un estado a otro. Sin duda. El caso de Little puso de manifiesto las deficiencias en la comunicación y la coordinación entre las distintas agencias de aplicación de la ley, especialmente cuando se trata de crímenes que cruzan fronteras estatales. En la época en que Little cometía sus asesinatos, no existía una base de datos nacional centralizada para compartir información sobre crímenes violentos. es decir, que si una mujer desaparecía en, digamos, Florida, y luego otra mujer con características similares era asesinada en California, no había un sistema que conectara esos casos de forma automática. Exacto. La policía de cada estado trabajaba de forma independiente y a menudo no se compartía la información de forma eficaz. Esto permitió a Little moverse con libertad por el país, dejando un rastro de muerte a su paso sin que nadie se diera cuenta de que se trataba de un único asesino en serie. Es terrible pensar que la falta de comunicación entre las autoridades pudo haber contribuido a que Little siguiera matando. ¿Se ha hecho algo para solucionar este problema desde entonces? Sí. Afortunadamente se han implementado cambios importantes. El FBI ha creado bases de datos nacionales, como el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, NAMUS, y el Sistema Nacional de Información sobre Delitos Violentos, VICAP, que permiten a las agencias policiales de todo el país compartir información sobre casos sin resolver. También se han establecido programas de capacitación para mejorar la coordinación entre las distintas jurisdicciones. Esperemos que estas medidas ayuden a prevenir futuros casos como el de Samuel Little. Aún así, me queda una duda. ¿Podría haber otros asesinos en serie operando en este momento, aprovechando las mismas lagunas del sistema? Es una pregunta inquietante. Y la respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que la historia de Samuel Little nos ha enseñado una valiosa lección: la importancia de la colaboración, la comunicación y la atención a los detalles. No podemos permitirnos bajar la guardia, ni olvidar a las víctimas, ni dejar de buscar respuestas. Tienes razón. El caso de Samuel Little es un recordatorio de la oscuridad que puede existir en el mundo, pero también de nuestra responsabilidad colectiva de luchar contra ella, de proteger a los más vulnerables y de buscar justicia para las víctimas. Ha sido una inversión profunda, impactante y sin duda necesaria. Gracias por acompañarnos en este viaje a los rincones más oscuros de la mente criminal. Gracias a ti por la invitación. Recordemos siempre que la lucha contra el mal nunca termina.